a grabar. Y ahora sí, bueno, después de la presentación de David Hoyos, no sé si es director o coordinador de HUNE, de este Ahora es espacio que director, pero da igual. Este, que es un espacio muy interesante, que desde Europa UNE y también desde Guernica Gogoratuz, que es de donde viene María, pues llevamos años organizando pues una serie de eventos y como bien ha dicho David, pues este es un espacio que hay entre la sociedad, ¿no? La sociedad vasca y la Universidad del País Vasco, pues para intercambiar conocimiento, para intercambiar experiencias y bueno, y para que haya ese diálogo y que la sociedad también esté presente en la universidad, que es muy importante según soplan los vientos que soplan. Y entonces, pues agradecerte mucho, David. Esperemos que en futuras ediciones también podamos seguir colaborando como Europa UNE, ¿no? Y bueno, y también como Guernica Gogoratuz. Y Por bueno, y supuesto. entonces ahora ya pasamos a la presentación de las dos personas que van a estar hoy con nosotras y con nosotros y en este ciclo de conversaciones sobre Unión Europea. Y bueno, la primera persona que va a intervenir va a ser María Oianguren. María Oianguren Idígoras, como os he dicho, es directora del Centro de Investigación para la Paz, Guernica Gogoratuz. Y bueno, ella es filósofa y es máster en ética por la Universidad de Deusto. Bueno, es filósofa por la UPV, ¿no? Porque está aquí cerquita en Monzorroaga, ¿no? Cuando la Universidad cuando la Facultad de Filosofía estaba allá. Pues ella, bueno, tiene un amplio recorrido en los estudios de paz, ¿no? y conflictos. Y bueno, también en los últimos años pues ha estado colaborando con diferentes instituciones que trabajan temas de Unión Europea. María es filósofa, no es jurista, Gonzalo es economista, entonces pues bueno, la charla de hoy tampoco va a tener un marcadísimo acento jurídico, pero bueno, también interesa saber que también nos interesa, ¿no? Como estudiantes de Derecho, pues también a los temas europeos, pues otros acercamientos sobre temas de actualidad. En concreto, María, ¿de qué nos va a hablar? Luego presento a Gonzalo. Pues bueno, en el título, como podéis ver, ella nos va a hablar de la conferencia sobre el futuro de Europa, de los retos y de las oportunidades, ¿no? Y bueno, pues ahí un poco ante esta crisis que estamos padeciendo, ¿no? Intuyo que su presentación pues va a ir sobre la necesidad de recuperar los valores originarios de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, ante esa nueva conferencia sobre el futuro de Europa, que también nos las va a explicar ella en qué consiste, pues bueno, nos va a dar unas pistas como ciudadanas y ciudadanos, pues por dónde podríamos afrontar los debates que se plantean en esa conferencia sobre el futuro de Europa. No sé si presentar a Gonzalo o lo dejamos para luego. Gonzalo, te presento ya también. Bueno, así presentamos la sesión en su conjunto. Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es coordinador de Paz con Dignidad e investigador del Observatorio de Multinacionales de América Latina. Bueno, pues es un investigador muy avezado sobre el poder corporativo, el poder de las grandes transnacionales y los efectos socioeconómicos de la acción de socioeconómicos y políticos y jurídicos de la acción de estas empresas. Él es licenciado en Economía por la UPV en la universidad y bueno, y como sabéis, pues el tema tiene que ver con los Next Generation, es decir, con los fondos europeos de recuperación y va a disertar sobre si son un avance o si realmente son un retroceso. Entonces, cuando queráis, María, empiezas tú, ¿no? Bye, eskerrik asko Joaquín, muchas gracias, arratsaldeon denoi, y bueno, saludar también a Gonzalo y a David, que nos hemos conocido hoy, bueno, personalmente, y nada, sumarme a las palabras de Joaquín para agradecer toda la colaboración con EHGune, Euskal Herriko Unibertsitatea, en la andadura de estos encuentros y diálogos, ¿no? Y Europagune también. Yo creo que sería más bien una definición de aprendiza en la que mejor me encuentro y sobre todo en temas europeos.
desde hace 3 o ya no sé si 4 años que soy vocal de Eurobasque, del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, y es de la mano de esta organización y de los miembros de la Junta Directiva y las personas que he tenido ocasión de conocer, en las que he tenido la oportunidad de aventurarme en todo esto de las políticas europeas. Pero bueno, yo más bien diría que poco recorrido en este aprendizaje y muchas ganas de continuar, así que os voy a compartir brevemente algunas notas que he ido preparando pues para la propuesta de hoy. Entiendo además que lo gordo viene de la mano de Gonzalo, lo gordo en cuanto a lo más interesante, ¿no? Se trata ya de saber lo que se propone con estos presupuestos y espero que también ahí tengamos oportunidad bueno, pues de conocer, que estoy segura que sí, todo lo que supone el diálogo en torno a, digamos que los aspectos más económicos. Por eso voy a empezar esta breve presentación, que espero, bueno, va a ser muy breve porque quiero también que tener ocasión de poder dialogar más luego más tarde en el diálogo que se abra, ¿no? Yo voy a aprovechar para hacer un contexto muy breve, global e histórico y centrar el tema del debate. En primer lugar, me gustaría hacer una mención al escenario global de crisis multinivel en el que estamos, que amenaza la gobernanza, los derechos humanos y el ecosistema. En segundo lugar, simplemente daré unas pinceladas sobre el recorrido histórico de la modernidad capitalista que afecta a la gobernabilidad antes de presentar muy brevemente en qué consiste la Conferencia sobre el Futuro de Europa y destacar la importancia. Y en tercer lugar, me voy a atrever a dar una recomendación, creo que muy europea, porque su origen es de cuna ilustrada, para alentar lo que entiendo también se va a presentar más adelante de la mano de Gonzalo, un proceso de cambio económico, social y político. Por eso creo que es tan importante aprovechar los espacios de participación y los cauces que se abran para incidir en la medida de lo posible en todos esos procesos de cambio. Para empezar entonces, el escenario global. A nivel planetario, la irrupción del COVID-19 se ha superpuesto sobre otras crisis anteriores que han marcado la política de los últimos 20 años. Ni todo ha comenzado con el COVID, ni nada se resuelve solamente atendiendo al COVID. Solamente digo como exclusivamente, no como poca cosa, que es mucha. Voy a mencionar 3 crisis anteriores. Le pregunté a Joaquín más o menos cuántos años podríais tener o tenía el alumnado de esta clase y me indicó que estáis en primero, ¿no, Joaquín? Así es, así es. Que entiendo que son 19, 20 años, ¿verdad? Hay algunos poquitos que algunos más, pero... Muy bien, muy bien. Los de tarde suelen tener un grupo más variopinto, pero bueno, la mayoría sí tienen esa edad, sí. Por eso lo he elegido 20 años. 20 años no es nada, pero ahí estamos. Voy a mencionar 3. Primero, la crisis y la llamada lucha contra el terrorismo y las políticas de securitización que vinieron tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Se dice que ahí cambió el mundo. Más tarde, la crisis económica financiera del 2008. Y tras esta, en el 2015, la crisis de las políticas migratorias. Por supuesto, ninguna resuelta, sino que ahora agravada. En el escenario más cercano, nuestro escenario no europeo, el Brexit, lo que se avecina como el fin de la era Merkel, la gestión de la vacunación y el pulso con las empresas farmacéuticas marcan la agenda. Fuera de nuestras fronteras también vamos a mirar a la nueva administración Biden, que con la incorporación de nuevo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, y al Acuerdo Climático
de París y especialmente 100 días después, con el giro dado hacia políticas, digamos, sociales, suscita nueva expectación en este nuevo escenario. La política migratoria de Estados Unidos, sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente, y no solo en Estados Unidos, sino que diría que también aquí, en Europa. Resaltar que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia armamentística del mundo y marca por ello la hegemonía en política exterior. Y especialmente ahora en otro campo de batalla de disputa, que es el ámbito tecnológico. Las grandes corporaciones norteamericanas, Google, Apple, Facebook y Amazon protagonizan una disputa comercial que se acentuó el pasado año con China, y ambos aspiran a convertirse en líderes tecnológicos antes del 2025. Menciono el campo de disputa tecnológico porque con el Internet de todas las cosas ya es algo que ha venido y que está aquí. Y no solo porque incumbe al ámbito o a la industria civil, sino también porque incumben al ámbito de la seguridad militar, al ámbito de la defensa y la política exterior. Y Europa en este escenario tampoco quiere quedarse atrás. Solo una mención. Es ahora por primera vez que tiene un presupuesto incluso para política y seguridad militar. Es por eso que aspira, o por lo menos nunca ha dejado de estar en el ámbito hegemónico, pero ahora con estas superpotencias, y si quiere tener una influencia decisiva, yo entiendo en el tablero internacional que debería de ser por su compromiso con los ideales que inspiraron la integración europea, que son la paz, la democracia, la justicia social y la diversidad. Por lo menos así están recogidos. Estos ideales deberían de inspirar los fundamentos teóricos para estar, desde luego, que ocupando un lugar en todo este escenario internacional, pero por supuesto a estos fundamentos teóricos le deberían de acompañar unos presupuestos económicos para que las políticas pudieran dar respuesta a la crisis multidimensional derivado del proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista. Aquí ya entramos en contexto histórico, porque es necesario una reflexión sosegada entre ciudadanía e instituciones, que es lo que nos propone la conferencia sobre el futuro de Europa, y para ello es necesario una reflexión sobre el impacto que tiene la estructura del sistema que sustenta las estrategias y las relaciones que han hecho posible el capitalismo a lo largo, nada más ni nada menos que de 5 siglos. La historia del continente europeo se entiende en el continuum de 2 de sus pilares fundacionales, la colonización y la guerra. En el siglo XX, las 2 guerras mundiales determinaron su configuración y dieron inicio a la integración política, garantizando un régimen de propiedad, mercado e imperio de la ley. La concepción epistémica anterior a todo esto, que inspiró y determinó la modernidad, dieron inicio al imperialismo, al colonialismo y al capitalismo. Desde el siglo XV, las relaciones de acumulación y producción capitalista han perturbado los ecosistemas que sostienen la vida en el planeta, configurando hoy la vida política, económica, social y cultural de todos sus habitantes. Como dato, voy a mencionar que el 15% de la población del planeta produce el 90% del impacto ecológico derivada de nuestras prácticas de consumo en un sistema neoliberal impuesto por las élites financieras e incide en la gobernanza democrática. El proyecto neoliberal, iniciado en la década de los 70 del siglo XX, es un sistema basado en la acumulación por desposesión.
la maximización de los beneficios, que actualmente además tiende a la mercantilización de los servicios básicos, perturbando los procesos de cohesión social que son necesarios para sostener la vida en condiciones dignas y en equilibrio con la naturaleza. Desde hace tiempo, de todos modos, el debate crítico en torno al sistema de producción capitalista se fue abriendo paso a distinto nivel y con distinta intensidad, especialmente de la mano de las luchas del feminismo, del socialismo, del ecologismo y del pacifismo. En los 90 del siglo pasado, el discurso del altermundismo recogía el testigo de estas movilizaciones anteriores que tenían cariz transformador y evidenciaban la demanda del cambio social. En 2011, las primaveras árabes le siguieron y las protestas se extendieron en las calles de distintas geografías a nivel mundial. Eran movilizaciones apoyadas en discursos de sustrato transformador y emancipador que clamaban por otro mundo es posible. Hoy, en vista de los resultados, articular esta demanda social en políticas distributivas sigue atestiguando que imaginar el final del capitalismo resulta tan difícil como imaginar la posibilidad de otros mundos al margen del capitalismo. Una prueba de ello son las reivindicaciones, y en este caso de sustrato regresivo y corte xenófobo, que han surgido para reclamar solo nuestro mundo es posible, favoreciendo la proliferación de fuerzas políticas de extrema derecha que ya ostentan representación política en gobiernos democráticos y en el Parlamento Europeo. Este ha sido un brochazo gordo así, a brocha gorda, del escenario en el que estamos y en el que la Comisión Europea comunica en rueda de prensa el pasado 10 de marzo la conferencia sobre el futuro de Europa. Esta conferencia está anunciada. Quien tenga más interés en conocer los detalles, le pasaré luego a Joaquín los links en los que se pueden encontrar los detalles de ella. Se anuncia el 10 de marzo y se inaugurará el próximo 9 de mayo, Día de Europa. La conferencia, adelanto de todas maneras, sobre el futuro de Europa se plantea como un foro público, abierto, inclusivo y transparente en torno a un conjunto de prioridades. Y aquí abro corchetes para leer tal cual está así recogido. Prioridades como el Pacto Verde para el Desarrollo Sostenible, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, la prioridad de una economía que beneficie a todas las personas, el bienestar, la salud pública, la igualdad, la justicia social, la transformación digital, la promoción de la educación, la cultura y los valores europeos, reforzar la seguridad y la democracia en la Unión. Esta conferencia tiene un mandato interinstitucional para producir, y recojo también literal, resultados concretos y tangibles. Se presenta como proceso de debate entre la ciudadanía y las instituciones, que se realizará a través de diálogos ciudadanos, diálogos locales y regionales, y se servirá para todo ello, además, de una plataforma digital multilingüe para recoger todos los insumos de todas las personas que se animen a participar. En este escenario quisiera recordar la importancia también de la participación, sobre todo porque hoy las corrientes teóricas de carácter emancipador proponen una mayor concertación en la articulación de alianzas con las instituciones políticas que permita incorporar prácticas de la economía social al debate,
como es el caso de las políticas de cuidado para compartir responsabilidades entre familia, comunidad y Estado. La irrupción en el debate en el que estamos, de las cuestiones que se plantean desde las economías críticas, desde las economías transformadoras, son un buen aliciente a tener en cuenta para el bienestar colectivo y los límites físicos que tenemos en el planeta. Economías críticas que plantean el qué, el cómo y el para qué de la producción de bienes y servicios. El Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 acuñan, creo yo, que un importante potencial de cambio si se desmarcan del canto de sirena que en aras del progreso ha embaucado a la modernidad capitalista. En estos tiempos de pandemia se nos ha evidenciado que la vulnerabilidad abarca a toda la humanidad y, por tanto, habitar el mundo tal y como lo conocemos solo es posible a través de los vínculos ecológicos y los vínculos sociales. La certeza de la necesidad del cuidado mutuo y la finitud de la vida es lo que nos sostiene en el planeta. Se trata, por tanto, de cuidar la vida con criterios de justicia social, sostenibilidad ambiental, participación e integralidad. En la presentación o en el anuncio, creo que en el título, sí, en el título de esta conferencia hablábamos de retos y oportunidades. Me pregunto si tenemos oportunidades. Yo espero que sí. La historia europea, con sus logros y fracasos, nos lo permite. El proyecto de cuna ilustrada que mencionaba al principio posibilitó la modernidad capitalista. Sin embargo, entiendo que puede posibilitar ahora, si lo tenemos en cuenta, la actitud radical ilustrada que también se proponía en la Ilustración y que confiaba en la capacidad crítica para cuestionar el poder político adscrito al dogma. Quiero citar una frase de Marina Garcés en relación a este tema, que ilustra ya en sí mismo todo lo que quería yo haber recogido con estas palabras. Hay una distancia entre el proyecto civilizatorio de dominación y la apuesta crítica por la emancipación que necesita ser nuevamente explorada. Esto dice Marina Garcés. Y yo creo que merece la pena explorarlo. El giro propuesto tendría que renunciar a la misma esencia del capitalismo como dogma y sistema de dominación. Un sistema por desposesión que ha restado valor a la vida, al trabajo y a la naturaleza. Un sistema que se ha podido sustentar por la división sexual del trabajo, el sexismo, el racismo y el colonialismo, evitando de esta manera pagar los costes de su propia producción. Estamos en deuda con una historia que está presente en cada una de nuestras actuaciones. Quería mencionar un poco de contexto global y contexto histórico, porque en este momento, y en lo que aquí nos concierne en esta presentación y diálogo, la ciudadanía europea, entiendo, tiene a través de esta conferencia sobre el futuro de Europa y otros cauces de participación que se abran, oportunidad para incidir en la agenda y en sus prioridades. La Unión Europea promulga normativas y bien pudiera dar pasos firmes hacia transformaciones estructurales de mayor calado, tanto en su dimensión económica, política como cultural, que permitan emprender unas transiciones, y de esto me imagino que nos hablará Gonzalo también, hacia otras posibilidades. Asumir, para ir terminando, un liderazgo crítico de actitud ilustrada, es decir, una actitud crítica, constructiva, cuidadosa y creativa que permita transitar hacia escenarios que protejan la dignidad, los bienes públicos y los bienes comunes globales,
y hacerse cargo, o mejor dicho, hacernos cargo en lo que nos corresponde de la custodia del planeta ante las generaciones venideras. Sé que han sido quizás bastantes conceptos, pero espero que se haya podido seguir el hilo conductor, que quería apuntar a un elemento filosófico en el que nos podíamos inspirar para recuperar una actitud crítica, constructiva, ante los dogmas que tenemos, que no nos hacen imaginar o nos impiden imaginar otros escenarios posibles. Creo que esa actitud crítica, la historia de la más cercana, la nuestra, la europea, nos pueden permitir, esta vez sí, acompañadas de otras epistemologías también, proponer cambios que pudieran permitirnos, pues bueno, pensar en un futuro en común en Europa y bueno, hoy por hoy tenerlo en cuenta para otras latitudes también de las que somos vecinos. Y con esto yo lo dejaría aquí y luego seguiría en los diálogos. Pues muchas gracias, Es que María. ricasco. Te puedo aplaudir si queréis. Digo, para que penséis, así ya veis que no estoy solo en la sala, que hay mucha gente. Que yo creo que, bueno, has manejado muchos conceptos, pero has dado con una cuestión pues muy, muy clave, ¿no? Que tiene que ver con este debate que va a haber sobre el futuro de Europa, ¿no? Nos apuntabas, pues eso, ¿no? Algunas ideas de por dónde deberían de ir las reflexiones, ¿no? Que la ciudadanía deberíamos de hacer en ese espacio que la Comisión, el Consejo y el Parlamento pues han abierto en esa declaración, ¿no? En la que se anunciaba la conferencia de Europa, ¿no? Y bueno, y rescato casi la cita que has hecho de Garcés, ¿no? Porque más o menos lo que nos vienes a decir es que el proyecto pues no puede ser un proyecto sexista, no puede ser un proyecto racista, no puede ser un proyecto colonialista, o bueno, tú lo has dicho de otra manera, no puede ser un proyecto de dominación, sino que hay que apostar por la pasión, ¿no? Que necesitamos explorar algo nuevo, ¿no? Has llegado a decir algo así como que la Unión Europea, o que la ciudadanía de la Unión Europea, pues tenemos que imaginar lo que todavía no es. Y de esta manera, pues la Unión Europea, pues así puede asumir un cierto liderazgo crítico, ¿no? En cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Y que este espacio de diálogo que se va a abrir ahora, pues debería de servir un poco para esto, ¿no? Más o menos es lo que he entendido yo digo, por resumirlo mucho. Pues nada, muchas gracias, María. En vez de hacer las preguntas ahora, si queréis las hacemos, pues vale, las hacemos cuando intervenga Gonzalo. Bueno, a Gonzalo ya le hemos presentado, ¿no? Coordinador de Paz con Dignidad, investigador de temas de y tal, y bueno, lo único, yo creo que ahora, pues no sé, como que siempre, y sobre todo en estas asignaturas de Derecho de la Unión, pues estamos como acostumbrados estamos como acostumbrados a que todo lo que es de Unión Europea pues, como que es bueno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, que ya solo porque la Unión Europea lo dice, como que es algo que nos conviene. Yo creo que Gonzalo pues, nos va a desmontar pues, muchos de los mitos que hay sobre la Unión Europea y en concreto sobre los fondos, ¿no? Que estamos todo el rato escuchando que son muy buenos, que son muy buenos, que son muy buenos, ¿no? Y que son un poco la salvación a esta crisis, ¿no? Realmente, pues él nos va a hacer una lectura crítica de esta propuesta que se está fraguando, ¿no? Y que ya está avanzando sobre los fondos europeos de recuperación. Cuando quieras, Gonzalo. Bueno, kaixo, guztioi, eta eskerrik asko Jokin Gobeanabetik. Hola a todos y todas. Pues sí, vamos, mi tarea ahora, después de ese marco que ha planteado María, es entrar un poco el diente a los fondos europeos de recuperación, ¿no? Esa cosa que
vamos, estoy de acuerdo con Joaquín, que parece que está en boca de todos y todas, ¿no? Todos hemos escuchado los fondos europeos, hemos escuchado el relato verde digital de transformación económica, incluso los nombres de Next Generation EU nos suenan, ¿no? Pero a la vez, si nos preguntaran más a fondo en qué consiste, quiénes están ahí, qué lógicas están desarrollando, en principio seguramente no podríamos responder, ¿no? Porque desgraciadamente son temas que se dicen que son realmente estratégicos y lo son, pero a la par, digamos, se están tratando con mucho secretismo y mucha opacidad y eso pues también nos da que pensar, ¿no? Entonces, esa premisa o esa idea de tenemos que ampliar el debate social, tenemos que ampliar el debate crítico, es algo que nos planteamos en una plataforma que yo participo, Euskal Herria Kapitalari Planto, que ha tomado precisamente como el análisis crítico de los fondos europeos como una de sus líneas de trabajo, ¿no? Y precisamente estamos pues elaborando en estos momentos una guía práctica, una guía pedagógica para todos y todas, para que podamos entender, digamos, las claves fundamentales de este proceso, ¿no? ¿Qué son los fondos? ¿Cuántos recursos suponen? ¿Qué cronograma tienen? ¿Cuál es su forma de gestión? ¿Quiénes son sus principales protagonistas? ¿Qué impactos van a tener? Pues bueno, pues es justo lo que estamos elaborando ahora y bueno, yo lo que voy a hacer es presentaros básicamente algunas de las líneas principales de lo que vamos a publicar en breve, ¿no? Pero antes sí que quería, para meterle ya el diente a los fondos, hablar de dos ideas que yo creo que son importantes y están relacionados con lo dicho antes por María, ¿no? Una es que en ese proyecto europeo hay diferentes almas, ¿no? Hay ese alma de la paz, de las libertades, de los derechos, ¿no? Pero también hay un alma muy evidente, en nuestra opinión, de los mercados, ¿no? De generar un mercado que pueda competir con Estados Unidos y con China, ¿no? De generar esas lógicas, esos flujos de comercio y de inversión, tanto en el interior como en el exterior. Y creemos que en ese debate que va a haber sobre Europa, estas dos lógicas están chocando y máxime en estos momentos de crisis como la que estamos viviendo, pues van a chocar y habrá que decidir para qué camino se va, ¿no? Partiendo de una realidad en la que yo creo que precisamente la parte más corporativa y mercantilizada está bastante blindada en los tratados europeos. Entonces, bueno, pues ahí se abre un importante debate, ¿no? Pero por eso creo que es importante incidir en análisis crítico, ¿no? Que muchas veces falta con respecto a la Unión Europea. Es verdad que parece lo que ha dicho Joaquín, cualquier cosa que viene de Europa parece que es positiva y no es así. Y sobre todo en los países del sur de Europa, que digámoslo suavemente, hemos tenido democracias jóvenes y frágiles, pues a veces vemos ese proyecto de libertad en Europa cuando la realidad que nos ofrece el mar Mediterráneo o también muchos de los procesos como han sido Grecia no son ni mucho menos parecido a ese halo de libertad y de derechos, ¿no? Esa es como la primera idea. Y la segunda también, que creo que a la hora de hablar de los fondos europeos de recuperación, es importante también situar el contexto en el que estamos a nivel global y en el que está Europa, ¿no? Y por eso yo creo que también ahí es importante lo que ha dicho María, ¿no? Hablamos eso de una crisis muy, muy profunda, o sea, más allá de que entendamos que no es una crisis únicamente económica, tenemos que decir que la crisis actual no hay parangón en los últimos 100 años, es decir, es una magnitud muy, muy grande, que supera en 50 veces el descenso del PIB del estallido financiero de 2008, o sea, por tanto, que también es una crisis de otra magnitud muy diferente y que es una crisis también no solo, o sea, de la reproducción de nuestras vidas, que sentimos todos y todas, sino que las propias empresas, el propio capital, no tiene fórmulas de reproducirse, de mantener un poco su lógica de una onda expansiva de inversión, de trabajo, de empleo, de consumo y demás, ¿no? Entonces, es un momento crítico para el capitalismo a nivel global y por eso también, de ahí se justifican también muchas de las medidas que están saliendo, ¿no? También es un momento importante porque junto a esta crisis económica se junta una crisis ecológica muy fuerte, ¿no? Provocado por muchos factores, pero sobre todo por el cambio climático y por el agotamiento de recursos de energía fósil y de materiales. Eso que está provocando que digamos que muchas de las empresas que estaban habituadas a trabajar con energía fósil y casi, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, casi parecía que eran en unas enormes cantidades, pues se están agotando, ¿no? Tanto el petróleo como el carbón, como el gas, y eso nos está llevando
al que al final el tránsito, digamos, a lo renovable no es, digamos, una opción, es simplemente una necesidad imperiosa, ¿no? Porque se están agotando esas fuentes de energía. Estamos también en una economía muy financiarizada, con un problema de deuda muy fuerte. Y en el caso de Europa, además de sentir, digamos, estos problemas globales, se da la situación de que accede o llega a esta crisis en una situación, digamos, de retraso con respecto a Estados Unidos y China, es decir, en la nueva economía digital y verde, las grandes empresas que dominan, digamos, en los mercados en estos momentos no son europeas, sobre todo, son fundamentalmente estadounidenses y chinas, y además Europa tiene, pues, una dependencia energética de materiales muy, muy fuerte, que hace que también, pues eso, le haga plantear ciertas cuestiones. Entonces, esta Europa, digamos, que fue gran potencia y ya está en un momento de agónico, podríamos decir, viviendo esta crisis, ya planteó antes de la pandemia su Pacto Verde Europeo, su cambio de transición ecológica y social, como una necesidad imperiosa, no sé si tanto, como luego lo veremos, para realmente cambiar de modelo, sino más bien como intentar adaptarse al modelo que estaba quedando fuera de juego, ¿no? Y llega la pandemia y lo que hace de alguna manera es multiplicar o hacer exponencial, digamos, la crisis que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que es importante fijarse en todo este contexto porque, en nuestra opinión, gran parte de lo que son los fondos europeos no van tanto en relación ni al COVID ni a sus efectos, sino más bien a este deseo o esta necesidad o este casi intento desesperado de la Unión Europea por insertarse en los mercados globales y, de alguna manera, pues intentar desde ahí generar unas mínimas cotas de progreso y de bienestar, ¿no? Entramos ya, digamos, con esta salvedad, ¿no? Con esta necesidad de crítica a Europa y con esta mirada bastante, funesta del presente actual europeo a lo que están suponiendo esos fondos europeos de reconversión, ¿no? Entonces, intentaré, pues eso, en 6 o 7 preguntas, trasladaros como algunas líneas muy generales de lo que suponen, ¿no? En principio, la primera pregunta es, ¿qué son los fondos europeos de recuperación, ¿no? Al final, no, porque es también muy de los ámbitos regionales multilaterales llenarnos de acrónimos, nombres y demás que muchas veces nos impiden saber de qué estamos hablando, ¿no? Pues los fondos europeos de recuperación básicamente se centran en 2 ámbitos que se supone que son complementarios. Uno es más centrado en la recuperación, digamos, de los impactos funestos de la COVID-19, ¿no? Impactos sociales, sanitarios y económicos, y otro que estaría más vinculado a la transformación económica, ¿no? De la economía europea en un tránsito hacia lo verde y lo digital como, digamos, horizonte al que avanzar, ¿no? En la práctica, digamos, estos 2 relatos que conviven, luego veremos que en los números no son tan así. Es decir, el peso de la recuperación, es decir, lo que incide sobre todo en recuperar aquello que se ha demostrado carente, ¿no? Servicios públicos, protección civil y demás, es un porcentaje muy pequeño de estos fondos y la mayoría de estos van destinados al tema de la transformación económica, como luego veremos, ¿no? ¿Y qué componen, digamos, cuáles son las herramientas que componen pues estos fondos europeos? Bueno, pues ha habido 2 fases que son complementarias y que ahora conviven, ¿no? Una primera se inició directamente en marzo de 2020 y fue, una fase más centrada en medidas de emergencia y de rescate a corto plazo, ¿no? Era un poco el objetivo que se planteaba. Se le llamó un poco rimbombantemente un triple escudo de trabajadoras, estados y empresas, pero en la práctica lo que fue es una enorme, ingente inyección de liquidez a los mercados para comprar deuda pública, para comprar deuda de las grandes empresas, para conceder préstamos y avales a las grandes empresas. Esto, digamos, fue el volumen muy fuerte de lo que fue esta primera etapa, que ya un poco nos va indicando cuáles son las prioridades de lo que son los fondos, ¿no? Además, por supuesto, de manera complementaria sí que se introdujeron una serie de programas de menor cuantía que sí estaban centradas en el apoyo a la cobertura sanitaria y a los ERTE o estos expedientes de regulación de empleo. Vale, eso fue como la primera etapa, pero en julio, digamos, es la más conocida, que es cuando ya el Consejo de Europa aprobó tanto la ampliación de su presupuesto habitual para los próximos 6 años, del 21 al 27, que fue pues un incremento notable. Y después, lo que se suele conocer como el programa en sí europeo de Fondo de Recuperación, que es el Next Generation EU, ¿no? Ese sí que es el programa especial y extraordinario, ¿no? Los 750.000 millones de euros que se van a destinar
prácticamente de manera completa a esa transformación verde y digital, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a entrar en, digamos, eso sería un poco porque sí suele confundir el Next Generation, digamos, con la única parte del plan, pero es, digamos, esas dos fases, estas tres herramientas, programa inicial de rescate a corto plazo, nuevo presupuesto europeo del 21 al 27 y Next Generation, lo que componen este marco global, ¿no? Y dentro de ese Next Generation EU, pues digamos, hay un mecanismo de recuperación y resiliencia que, digamos, el que acumula el 90% de esos 750.000 millones de euros. Entonces, este es el marco en el que hablamos, ¿no? Esto en dinero, ¿cuánto es, no? Pues bueno, pues hemos hecho el esfuerzo un poco de cuantificar el volumen de lo que ha significado este programa, ¿no? Y al final nos ha salido la cifra de 3,25 billones de euros, ¿no? Está claro, sin duda alguna, que es una inyección muy notable de fondos, eso no lo podemos dudar ni mucho menos, y que realmente es una excepción en Europa, ¿no? Digamos, otro debate sería si eso es un cambio en la política de Europa o es una respuesta a un contexto también excepcional, ¿no? Pero sí que está claro que es una cantidad muy importante y lo que os decía antes de cuánto pesa la recuperación y cuánto la transformación, pues hemos calculado que en torno al 88% de los fondos están destinados a la transformación y solo el 12% estarían destinados a la recuperación. Por tanto, esa idea de fondos de recuperación o de fondos COVID quizá no sería tanto, sino sería más bien recuperar las lógicas del Pacto Verde Europeo y esa necesidad de transitar en un mundo cambiante en el que Europa se queda atrás, un poco lo que ha marcado también pues este plan y ha sido, digamos, la pandemia o la agudización de la crisis lo que ha espoleado todavía más. Una de las cuestiones que, en cuanto al tema de recursos, sí que es importante tener en cuenta es que de esos 3,25 billones de euros, prácticamente el 85% de ellos son deuda, son préstamos, ¿de acuerdo? O sea, no son, digamos, fondos subvencionables a fondo perdido, sino que son sobre todo deuda. Esto, digamos, no es una cuestión cualquiera, ¿no? Ahora, como he dicho antes, se está inyectando pues unas cantidades ingentes de fondos a los mercados, los tipos de interés son muy bajos y parece que no hay ningún problema, pero ya sabemos cuando engordan estas burbujas lo que suele ocurrir como ocurrió en 2008, ¿no? Al final, el problema de la deuda actual es un problema grandísimo, ¿no? En 2020, la deuda global, tanto la pública como la privada, se sitúa en el 365% del PIB mundial, o sea, 4 veces casi por encima de lo que se genera de riqueza en un año. O, por ejemplo, podemos decir que la deuda del Estado español en el año 2020 es del 117,1% del PIB. O sea, nos podemos imaginar también que la deuda está por encima de la riqueza que se genera y cuando, por ejemplo, en la propia Europa, en su pacto de estabilidad, asume que una cantidad más o menos normal de deuda llegaría hasta el 60% del PIB. O sea, estamos prácticamente en el doble. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que ver con los fondos europeos es que a un problema muy grande de deuda, en vez de solucionarlo vía otras fórmulas, engorda ese problema de deuda y pues puede ser realmente garantía de una futura austeridad, ¿no? Cuando esa deuda, pues bueno, pues genere las dinámicas que suele generar habitualmente. Pero bueno, centrándonos, pero de todas maneras, bueno, este es un poco el marco general, pero a partir de ahora sí que me voy a centrar exclusivamente en lo que suele ser conocido como Next Generation EU, que sería un poco el marco del programa europeo y que son esos 750.000 millones de euros que se aprobaron el año pasado en el Consejo Europeo, ¿no? Sí que decir que, en todo caso, que estas cantidades que nos pueden parecer enormes, y lo son, pues bueno, quizás si lo asumimos en términos relativos, quizás no serían tanto. Yo creo que también para ponerlo en su justa medida, ¿no? Solo comentaros que la administración Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, en el poco tiempo que lleva, ya ha planteado una inyección de 4,15 billones de dólares que se sumarían a los 2-3 billones de dólares que ya se inyectó en la administración anterior. Por tanto, digamos que a tamaños más o menos similares de economías, pues bueno, pues la inyección en Estados Unidos es mucho más fuerte que la actual, ¿no? También hay que entender que, bueno, pues, por ejemplo, se ha calculado que para el Estado español los 140.000 millones de euros que van a llegar en los próximos 6 años,
supondrían un incremento del 3% del PIB, que bueno, que no es moco de pavo, pero a la vez tenemos que entender que solo en 2020 el descenso del PIB fue casi de un 11%, es decir, de 123.000 millones de dólares, ¿no? O que la deuda estatal española ahora en estos momentos es de 156.000 millones de dólares, o sea, es más incluso que la cantidad que se va a recibir por los fondos europeos. Por tanto, sí que es importante señalar que es una cantidad importante, muy importante, está claro, pero que en mucha parte es deuda y eso nos va a traer problemas. Y por otro lado, pues bueno, analizando con respecto a la dimensión de la crisis actual y analizándolo también en función del contexto geopolítico, pues tampoco sería tanto, ¿no? Pasamos ya, bueno, viendo un poco qué son los fondos y cuáles son los recursos que se manejan, cuáles son los objetivos que se persiguen, ¿no? En principio, como hemos empezado diciendo, ¿a quién le puede parecer mal una transición verde, una transición digital, ¿no? Y ese es el reto un poco que se nos comunica, ¿no? Vamos a incidir en la transición verde y digital para así, de alguna manera, fortalecer incluso transiciones ecológicas, transiciones sociales y territoriales, ¿no? De la mano, pues de una lógica más innovadora, en lógica de justicia, en lógica de sostenibilidad, en lógica de innovación, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco el relato que tanto desde las instancias europeas como a las instancias estatales y a nivel vasco también, pues son lo que se nos está planteando, ¿no? La cuestión es que, claro, quizá no importa tanto el nombre que le pongamos o el apellido, ¿no? Si es verde, digital o demás, sino ver un poco el modelo en que se insertan esas propuestas, ¿no? Y ahí sí que entendemos que creo que el Next Generation EU no ha aprendido mucho, ¿no? de las enseñanzas que nos puede ofrecer pues bueno, pues todo este fenómeno de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si hemos visto de alguna manera que las grandes cadenas internacionales y globales son las primeras que han sufrido los embates, ¿no? de la pandemia y han tenido las que más frágiles han sido para responder, digamos, a este momento frente a los circuitos más cortos, vemos que esa mirada que tiene la Unión Europea y las instituciones en general de la transición sigue apostando por los mercados globales y no tanto por los circuitos cortos, ¿no? Hemos visto cómo al final quien ha mantenido un poco el tipo de lo que éramos como sociedad ha sido lo público, ha sido lo común, ¿no? Pese al desmantelamiento neoliberal que hemos sufrido en las últimas décadas, pero a pesar de ello tampoco hay en este plan o en esta idea de transición un esfuerzo por recuperar eso público y comunitario y fortalecer esa propiedad pública y comunitaria, ni mucho menos, más bien es la de fortalecer a las grandes empresas. Hemos visto cómo muchos trabajos que se han considerado esenciales y que han sido esenciales para mantener la vida, al final, cuando llegan los fondos, no va para ahí ese dinero, no va para las cuidadoras, no va para los baserritarras, no va para la economía pequeña, no va para la economía solidaria, sino que pues parece que se priman, son obviados y se priman otro tipo de agentes, pues como las empresas transnacionales, ¿no? Y en el fondo se sigue sin mantener sin asumir las contradicciones más que evidentes entre crecimiento y sostenibilidad. Es decir, podemos, por mucho que nos pongamos el halo verde, seguir produciendo y consumiendo a este nivel sin incidir en términos de cambio climático y de agotamiento de recursos, difícilmente. Es posible la digitalización y el pleno empleo y empleo digno, es decir, cuando sabemos, ¿no?, que al final la digitalización, hay estudios que hablan que puede destruir entre un 20 y un 40, 50, incluso 70% de los empleos, y muchas veces estamos viendo cómo este tipo de empleos están muy vinculados a precarización, ¿no?, con tareas muy esclavas, sin una relación laboral fuerte con los trabajadores, como pueden ser también todos los sistemas de plataforma, de Globo, Uber y demás, que vemos un poco también la precarización que acompaña. Entonces, eso, digamos, no se pone en cuestión y lo único que se persigue, y es un poco la idea que nosotros planteamos con ese enfoque de transición ecológica y digital, es más bien que Europa o las grandes empresas europeas que están retrasadas, digamos, o que tienen retrasos en el acceso a los nuevos mercados vinculados a estas energías renovables, a esta energía limpia, a los sectores de la digitalización, del 5G y demás, simplemente buscar nichos de mercado para que las grandes empresas y no otras sean las que accedan
pues a los mismos, ¿no? Con esa idea un poco de buscar espacios de crecimiento, espacios de obtención de ganancia y de reproducción del capital. Nosotros hemos analizado un poco las propuestas más concretas que ha habido de proyectos, ¿no? Que todavía, aunque el 30 de abril se cerraba, se supone, el plan para presentar los programas por cada estado a la Unión Europea, a día de hoy no sabemos, no tenemos, la opinión pública no sabe qué proyectos son los que realmente se quieren aprobar, o sea, es una cuestión muy secreta, pero sí que en las propuestas que hemos ido viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es que lo que aparecen primero son los nombres de las grandes empresas, en el caso vasco, Petronar, Ingetim, Iberdrola y demás, y lo que están pensando sobre todo es más bien en en grandes proyectos como, habréis escuchado también sobre el corredor vasco de hidrógeno, ¿no? Como si fuera un poco la nueva energía pues que puede ser renovable, aunque realmente estamos muy lejos del hidrógeno verde en estos momentos y más bien está vinculado a la energía fósil. Estamos hablando de gigafactorías, de baterías, estamos hablando también de parques eólicos fotovoltaicos, estamos hablando de las infraestructuras de siempre. Por ejemplo, en Navarra se ha primado también, ¿no? Pues meter en los fondos europeos el canal de Navarra, el tren de alta velocidad. Y, por tanto, lo que vemos que frente al relato de transición energética y digital, que creemos que sí es necesaria, lo que estamos viendo de verdad es que, bueno, pues lo que se está sosteniendo, lo que se quiere sostener en este momento es la construcción, ¿no? Es garantizar a las grandes empresas que se capitalicen en sectores bastante inciertos como el hidrógeno, ¿no? Que se apoye a las multinacionales de la automoción y que son aquí muy importantes, o el sector gasístico y petrolero en su reconversión, que sí o sí va a tener que darse, en la búsqueda de nichos de mercado en los cuidados y en la salud, ¿no? Vía digitalización, en la entrega gratuita de datos públicos y privados a las empresas digitales, ¿no? Y de ahí generar servicios de inteligencia artificial. Esos son, en nuestra opinión, a donde se está destinando el dinero y a lo que se quiere destinar el dinero, y no, digamos, esa otra economía que sostiene la vida y que realmente pues va a estar lejos o en la periferia, digamos, de el meollo de estos fondos, ¿no? Este relato no lo hacemos así simplemente desde un punto de vista ideológico, sino también basado, como hemos dicho, en los proyectos que hemos visto que se han presentado. No sabemos cuáles se van a aprobar, ¿no? Euskadi, en concreto, el 29 de diciembre presentó el gobierno de Urkullu su plan Euskadi Next EU. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se reflejan bastante bien quiénes son las prioridades y cuáles son los proyectos prioritarios, pero también un poco y pasando de pregunta, pues sería el modelo de gobernanza, ¿no? Y cuál es el modelo de gestión que se ha pensado, ¿no? Es un modelo de gestión que, en principio, es muy vertical. O sea, al final, el Estado es el que acumula, digamos, y que tiene que elaborar los planes que acumulan los proyectos y las reformas que se plantean digamos, en ese plan, ¿no? O sea, digamos, centraliza a nivel estatal todas las propuestas que haya, en este caso del Estado español, y es el Estado el que negocia directamente con la Comisión Europea en base a una serie de objetivos, criterios y demás vinculados a esta transformación ecológica, digital y demás, pues que negocia pues los resultados finales, ¿no? En ese modelo de gobernanza, lo que también tanto el Estado español como la Comisión Europea, como, digamos, los principales sujetos, han definido la figura de la alianza público-privada, digamos, como gran herramienta para poner en marcha los grandes proyectos, ¿no? Al final, esta alianza público-privada, no sé si lo sabéis, pero bueno, básicamente suelen ser proyectos de coparticipación de grandes empresas y de instituciones públicas. Y, bueno, pues fue incluso el propio Tribunal Europeo de Cuentas quien, en un informe hace pocos tiempos, analizó unas cuantas alianzas público-privadas y pues hizo un examen bastante funesto de sus resultados en términos de, pues, bueno, pues de retrasos, de mala gestión, de corrupción, de socialización de pérdidas por parte de lo público y ganancias por parte de lo privado, y, por tanto, pues bueno, pues hizo pues un ejercicio bastante interesante de análisis. Pero sigue siendo eso, digamos, la fórmula que hay, porque guarda coherencia con lo que he dicho antes. Al final, lo público en este momento de crisis se pone al servicio de lo privado con el ánimo de invertir en ciertos sectores con mayor o menor riesgo, apoyando la estrategia de las grandes empresas, ¿no?
en el fondo, pues bueno, pues el hidrógeno puede ser precisamente un ejemplo muy claro de esto, ¿no? No hay ninguna seguridad de que el hidrógeno pueda conseguir los objetivos que se está planteando, pero se pone inversión pública con parte mensuada y al final seguramente si la cuestión sale mal, seremos todos y todas quienes paguemos la jugada, ¿no? Y esta alianza público-privada en el Estado español se ha concretado en la figura de PERTE, Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, que sería, digamos, los grandes proyectos que son los que se quieren financiar, ¿no? Y aquí, pues todavía sin saber exactamente cuál va a salir, pues sí que tendríamos, pues, digamos, pues los clásicos del hidrógeno, las gigafactorías, los parques eólicos, fotovoltaicos y demás, ¿no? Serían un poco, pues, esas grandes líneas de lo que se está siguiendo, ¿no? Y estos PERTE sí que tienen unas implicaciones jurídicas, y aquí creo que esto es importante, muy significativas, ¿no? Porque al final, digamos, rompen de alguna manera las dinámicas de ayudas tanto de la Unión Europea como las lógicas de contratación pública a nivel estatal, ¿no? Se ha dado a través de la aprobación del decreto, el Real Decreto Ley 36/2020, del 31 de diciembre del año pasado, lo que pone en solfa es que, por un lado, se rompe un poco ese sistema de ayudas públicas a las empresas, que antes solo hoy podían ir destinadas a las pymes, en este caso ya sí pueden ir también destinadas a las multinacionales, y además, en la parte más del Estado español, lo que ocurre es que, digamos, con esa lógica de urgencia que tienen estos proyectos, lo que está ocurriendo es que se hacen saltar por los aires los mínimos de tramitación, ¿no? Los tiempos de tramitación, las obligaciones de tener pues, buenos estudios de impacto ambiental y demás. O sea, es como una cosa un poco loca el entender que estamos en una transición ecológica, pero a la vez, para los proyectos que tienen que cumplir eso, les pides menos en cuanto a impacto ambiental. O sea, es un poco esta dinámica en la que estamos viendo. Entonces, sí que tenemos ahí, pues bueno, pues un impacto bastante significativo en esos términos y una gobernanza que, como estamos viendo, pues está muy pues al servicio de los intereses de estas grandes empresas en definitiva, ¿no? Y además, ya por último, podríamos decir que si todo esto, digamos, ya nos ofrece un panorama bastante diferente al relato que hay, ¿no? Está claro que en el fondo va a haber proyectos muy buenos aprobados con la Unión Europea y con estos fondos, nadie lo niega, regeneración energética de edificios, comunidades energéticas locales que pueden verse beneficiadas por ello, pero eso digamos, que haya esa diversidad no significa que no haya una identidad, ¿no? Y la identidad, por lo que estamos viendo en cuanto a quiénes, a cómo y a qué, está claro que está dirigido, digamos, a un modelo muy determinado de búsqueda de negocios en los mercados globales, ¿no? Pero además, desgraciadamente, y esto sí que tiene impacto, son unas ayudas que están muy condicionadas. Es decir, las ayudas europeas casi siempre tienen algunas condiciones y en este caso, pues nosotros hemos destacado tres grandes condiciones, ¿no? Una primera es la que ya hemos hablado al principio, que es la deuda, ¿no? Al final, si tenemos un grave problema de deuda global, si los países del sur de Europa y especialmente el Estado español tienen un gravísimo problema de deuda global, si la mayoría de las ayudas son más deuda, pues imaginámonos que cuando esto, digamos, el mercado especulativo pinche y suban los tipos de interés o ocurra o se retraiga el crédito, nos veremos abocados seguramente pues, a lógicas como el ataque contra el euro de 2010 y, por tanto, pues a grandes problemas financieros que eso pueden también ralentizar aún más el conjunto de la economía. Una segunda condicionalidad es que, claro, el sistema europeo también es muy complejo en la aprobación de los planes y depende de la aprobación por parte de mayoría de los Estados miembros, ¿no? Al final, cada plan y cada proyecto compite con los proyectos de otros Estados y hay la posibilidad tanto de que cada plan tiene que ser aprobado al menos por 15 países restantes y además puede haber vetos cruzados, es decir, que un país puede vetar un proyecto de otro porque cree que no cumple los objetivos y demás y, por tanto, eso puede hacer que también en esa negociación asimétrica que haya, pues puede haber también cambios de última hora, ¿no? Y, por último, yo creo que es una de las mayores condicionalidades que generan estos fondos, ¿no? Es que, pues bueno, pues están muy vinculadas a lo que se llama el semestre europeo, que es decir, al control o las recomendaciones, digamos, entre comillas, por parte de la Comisión Europea de las reformas que tienen que hacer los estados, que es un informe, pues bueno, pues que semestralmente emite la Comisión Europea y entonces, explícitamente, el plan Next Generation EU está vinculado directamente a las recomendaciones del
del semestre europeo de 2019-2020 emitidas por la Comisión. Y en ellas habla de manera específica la necesidad de una reforma laboral y la necesidad de una reforma de pensiones y fiscal. Por lo tanto, digamos, esas cuestiones que se están pasando por alto y que parece que Nadia Calviño, la vicepresidenta, ha conseguido retrasar hasta 2022, vendrán en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, tenemos que ver que, digamos, que la Unión Europea, ya lo vimos con Grecia, no da un duro a 6 pesetas, como se decía antes, sino que al final también tiene con el día. Entonces, ya en resumen, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un plan, con unos fondos muy numerosos, pero que realmente no lo son tanto, ¿no? También en el marco vasco, por ejemplo, el plan Euskadi Next ha pedido un total de 5.700 millones para que se incluyan en el plan español. Si simplemente, por ejemplo, como término comparativo, pusiéramos la fiscalidad vasca al mismo nivel, al término medio de la europea, se conseguirían 6.000 millones de euros. Por tanto, es decir, que tampoco es una cantidad importante, pero habría otras formas de conseguirlo, no tiene que ser la única, uno en primer lugar. En segundo lugar, entiende la transición económica, digital y ecológica, no tanto realmente como un cambio de modelo, que es lo que creo que en este momento necesitamos como sociedad, sino más bien de mantener el mismo modelo, ¿no? Y darle un barniz verde y digital, verde y colaborativo, además de ser digamos, una transición obligada, porque al final el carbón, como he dicho, el gas y el petróleo se están agotando. Lo que está haciendo es invirtiendo mucho dinero público en favor no de lo público, sino de las grandes empresas, y eso también está adelgazando de alguna manera a lo público y nos puede volver de vuelta en forma de austeridad vía riesgos que se asumen en la inversión, vía deuda. Y, en última instancia, pues está muy condicionado a ciertas reformas y que, vamos, que por lo que tenemos conocido en la historia, la Unión Europea no negocia ese tipo de reformas cuando ya las ha explicitado y de alguna manera nos caerán, ¿no? Por tanto, eso es lo que tenemos y qué horizonte nos ofrece este capitalismo verde y digital que abandera, digamos, los fondos europeos. Pues bueno, pues ahí yo creo que también tenemos otro debate que da para muchísimo más, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con pues hemos hablado antes de los impactos que puede tener esa digitalización en términos de empleo neto y de precarización. Vemos también el crecimiento de las grandes empresas digitales, ¿no? Y también su rol cada vez más importante en todos los ámbitos de la economía y eso también puede ser un problema. El problema también puede significar también el capitalismo de vigilancia, ¿no? Y el control social que está asociado precisamente a ese poder que están acumulando estas big techs, estas grandes empresas, y también, ¿por qué no?, a las contradicciones entre lo digital y lo verde, porque al final también lo digital, que parece más colaborativo y material, está muy vinculado al extractivismo y a la extracción de materiales, ¿no? Vemos cómo ya no solo en el subglobal, sino que también en Cáceres hay minas de litio que se están poniendo en marcha, se están haciendo exploraciones en Gran Canaria también para encontrar esas tierras raras que son necesarias para todo esto digital, ¿no? Y vemos cómo a día de hoy, por ejemplo, los sistemas de streaming, para mantener los sistemas de streaming y de plataforma en la actualidad, gastan tanta energía como la aeronáutica civil, es decir, ya estamos en un volumen muy fuerte. Por tanto, hay muchas contradicciones en todo este nuevo proceso de capitalismo que no cambia mucho, son un poco de barniz, pero que también conlleva muchos problemas y que yo creo que no se están afrontando en estos fondos, ¿no? Y por tanto, en nuestra opinión, asumir estos fondos con su condicionalidad y también con esa lógica de no revertir el modelo, o sea, el modelo de consumo, de producción, los mercados locales y demás, la defensa de lo público y lo comunitario, es donde radica el problema y por ahí pasa por encima y, por tanto, creemos que tenemos que mantener una visión crítica sobre todo este proceso. Eskerrik asko. Bueno, agradecerte y bueno, ahora recojo un poco tus ideas, pero mientras voy haciendo ese pequeño resumen o acopio de ideas que han ido saliendo, tanto a los que estáis en la sala, a los que estáis en casa, os animo a que vayáis pensando en alguna pregunta. Las personas que estáis en casa creo que no tenéis ni activado el chat, pero sí que tenéis una manita ahí que podéis levantar, ¿no?, en la parte inferior y entonces os daría el micro para que pudierais hablar. Y a las personas que estáis aquí, si queréis preguntar, os animo también a coger el micro de mano que tenemos
tenemos aquí. Pero bueno, agradecerte, Gonzalo, como estaba diciendo, ¿no? Por esta visión, ¿no? Más plural de lo que son estos fondos, ¿no? Que trasciende un poco el discurso que estamos habituados y habituadas a escuchar, ¿no? Yo resumiría dos ideas y una conclusión, ¿no? Todo lo que has dicho, ¿no? Me ha parecido entender que no es una gran inyección de recursos como se piensa, ¿no? Ya que muchos son préstamos a devolver y que el acceso a esos fondos pues está sujeto a fuertes condicionalidades, ¿no? Que al final pues se va a traducir en nuevas políticas de austeridad que vamos a seguir pagando pues los de siempre. Ese sería un conjunto de ideas, ¿no? que has apuntado. Y el segundo conjunto de ideas es pues que en realidad, ¿no? Aunque si en una primera fase, como bien has explicado, si se priorizaba la pandemia o lo sanitario y las repercusiones económicas y sociales, pues que con estos fondos de recuperación no se va a priorizar tanto la recuperación socioeconómica, sino lo que se priorizan son los nichos de negocio de las grandes empresas, ¿no? Y has dado muchos ejemplos de los negocios ecológicos y de los negocios digitales, y no tanto en términos de mejora ecológica para el bienestar de las personas o en mejora de la digitalización para superar las brechas digitales, ¿no? En definitiva, que los protagonistas de estos fondos no van a ser los sectores más castigados, sino los intereses de las élites económicas, ¿no? Y políticas. Y bueno, y que lo público, también lo has dicho varias veces, no se activa tanto para el interés general, sino para salvaguardar al gran capital, ¿no? Lo público al servicio de lo privado, ¿no? Ese sería otro segundo bloque que has lanzado, y creo que también por unir un poco con María, ¿no? Que el plan europeo, dices, ¿no, Gonzalo, que no apunta tanto hacia un modelo más ecológico, más justo y más resiliente, que en definitiva sería más como una narrativa continuista, ¿no? A la que ya teníamos, ¿no? Y aquí es donde lo uno con lo que decía María, ¿no? Porque María nos abría la posibilidad de que la Unión Europea podía tener una narrativa más emancipadora, ¿no? O sea, que podíamos tratar, ¿no? De aprovechar este momento para que la Unión Europea recuperara un poco sus valores fundacionales, ¿no? La esencia de esos valores, y construir una narrativa de la modernidad, como decía ella, de la modernidad crítica, ¿no? Y no tanto de esta otra modernidad pues que no piensan las personas. Entonces, pues bueno, ahí teníamos como esas dos narrativas, ¿no? Una más continuista, a lo neoliberal, ¿no? Y otra narrativa que se podía empezar a construir. Y bueno, dejo ahí esa reflexión luego por si queréis contestar tanto María como Gonzalo. Pero ahora yo creo que vamos a dar paso a alguna palabra o a alguna pregunta. Encantada, animaros. En casa. Pues esto tiene que ver con las cosas que hemos visto en clase, ¿no? En clase hemos estado estudiando el Reglamento Unión Europea 2020/2094 del Consejo de la Unión Europea, por el que se establecía un instrumento de recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis del COVID-19. Hemos estado analizando las conclusiones del Consejo Europeo, ¿no? Sobre COVID, la primera respuesta que luego también tuvo que articular el Consejo de la Unión Europea, y hemos estado trabajando todo. Pero la idea de hoy era entrar un poco en los contenidos, ¿no? No solo las instituciones, cómo toman las decisiones, que era lo que estábamos haciendo en esta asignatura, ¿no? De una manera más técnica. Ahora lo que hemos tenido ocasión de ver es qué hay detrás de eso, ¿no? Recordáis que cuando vimos el fondo de recuperación, digo para que lo conectéis también con cosas que hemos visto en clase, que no nos suene todo a chino. Ponte aquí para que te vean si no te importa, así también es más amable para ellas. Hola Gonzalo. Lo que yo te quería preguntar es que cómo piensa la Unión Europea este dinero a pagar, o sea, esta inyección,
que sin volver a caer en la política de austeridad. No te oí, espera. No me oí. Ah, no está encendido. Sí, sí estaba entendido, pero... ¿Ahora oyes mejor? A ti sí, pero a ella no. Acércate un poquito más. Espera, que ahora lo tengo que limpiar. Las cosas del... Acércatelo un poquito así más. Lo que te quería preguntar era que cómo piensa la Unión Europea cobrar ese dinero sin imponer otra vez la política de austeridad, como lo impuso cuando aquella crisis de 2008. ¿Respondo o...? Sí, sí. Sí. Si hay alguna pregunta más en la sala, en casa, pues responde y a ver si se anima más gente. Dale, 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 Gonzalo. ¿Oyes, Gonzalo? ¿No? No, no, que respondas, que respondas. Ah, respondo, vale, vale, voy. Sí, pues es una gran pregunta, la verdad, y todos queremos ver realmente cómo lo va a conseguir. Yo creo que hay muchos debates sobre los cambios o no de respecto a la respuesta al estallido de 2008 a la de ahora, ¿no? Y parece que hay, pues que dice que ha habido un cambio profundo, que no se ha entrado directamente en la austeridad, sino que realmente pues, se ha planteado una inyección extraordinaria de dinero. Eso es verdad, o sea, no, la respuesta no ha sido la misma porque también vieron un poco el impacto social y político económico que tuvo la austeridad en su momento y también la fragilidad un poco de la institución europea y del euro, ¿no? Yo creo que ante eso y ante la tardanza que hicieron también en responder, no solo en lo social, sino también con respecto al euro, en esta ocasión han sido más rápidos y han actuado inyectando dinero para evitar la crisis de la deuda soberana, por un lado, y sobre todo no han dado pues paso directo a la austeridad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que también, yo creo que también eso se entiende por lo que he dicho antes también, que es un poco la intensidad de la crisis, ¿no? Al final, en estos momentos, una de las mutaciones que estamos viendo es que, pese a los años de denostar lo público, ¿no? Y al final y decir que lo privado es lo importante, pues bueno, ahora en estos momentos las propias élites entienden que lo público es importante a la hora de invertir y es importante a la hora de garantizar el consumo, ¿no? Hemos visto como en 2020 hasta la COE, la patronal española, aplaudía, ¿no? El ingreso mínimo vital que se planteó en el Estado español, porque realmente lo que necesitan los empresarios es que la gente compre sus productos y, por tanto, si no hay consumo, se cierra el círculo. Por tanto, esa parte de recuperación del rol del Estado está, pero desgraciadamente creo que simplemente con esas lógicas de muletilla, ¿no? De las dinámicas de las grandes empresas, ¿no? Y la pregunta que haces realmente en esas claves es cómo piensa no caer en la austeridad con todo lo que está generando. Yo creo que lo que se está pensando muy en el corto plazo y muy en el momento, aunque lo que venimos denunciando no solo nosotros y nosotras en la plataforma, sino a nivel estatal, también hay una plataforma que está analizando los fondos, ¿no? Que se llama Open Generation EU, y también pues lo que estamos diciendo es que en el fondo se está engordando la austeridad, ¿no? En estos momentos lo que estás haciendo es inyectar financiación, cargar de deuda a los estados que en estos momentos, como no tienen, como el interés es bajo y llega el flujo de dinero, pues parece que no hay problema, pero en algún momento, digamos, cuando las inversiones fallen, cuando cambien esas condiciones, pues acabará generando un problema y a la vez también pues vemos cómo Europa suspendió durante 2 años el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo dice que no puede superar el déficit público por encima del 3% y el volumen de deuda pública por encima del 60%. Esto se ha suspendido en el 20, se ha vuelto a suspender en el 21 y en el 22 hasta es posible, están negociando de que también se suspenda. Pero en el 23 hay casi la total seguridad, porque también en Europa hay mucha gente que aprobó esto a regañadientes, ¿no? Este plan europeo, sobre todo pues el este de Europa y el norte de Europa, pues que al final quieren volver a esa, digamos, esa doctrina de la austeridad y la estabilidad financiera y, por tanto, obligarán a los estados, tanto del norte como del sur, a situar sus déficits por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60%.
Si España, por ejemplo, está ahora en un déficit del 14 y en una deuda del 120, y esto va a engordar, porque con los fondos va a engordar, imagínate en 2023, pues cuál va a ser la respuesta. Yo creo que lo que están haciendo simplemente es aplazar la austeridad, engordarla, para que luego llegue de una manera, en mi opinión, como todavía más, de una manera más furibunda. Bueno, como sabéis, todavía está todo el desarrollo legislativo de estos fondos, pero la cuestión es cómo se va construyendo también luego esto legislativamente para que tenga el escenario que Gonzalo nos está dibujando, ¿no? El otro día vimos como un reglamento del Consejo, ¿no? No legislativo, ¿no? Un acto no legislativo aprobaba el instrumento y ahora ya estamos viendo como ya hay un nuevo reglamento ya de carácter legislativo que empieza a apuntar cómo se van a repartir esos 750.000 millones, ¿no? Y a partir de ahí sabéis que los Estados miembros, las comunidades autónomas, pues tienen que ir ejecutando también pues esas partidas que van a venir de estos 750.000 millones y luego la Comisión tiene que hacer el seguimiento de que eso se haga correctamente. Todo lo que hemos estado viendo, ¿no? A través de este ejemplo, ¿no? La cuestión es que en esta sesión pues, pretendíamos también ponerle un poco de contexto de ese debate pues, más filosófico de hacia dónde va la Unión Europea después del COVID-19 y si tenemos que hablar de digitalización y si tenemos que hablar de Pacto Verde de la Ciudadanía, pues tenemos que explicar también que hay otras posibilidades que no son estas que nos ha dibujado Gonzalo, que seguramente van a ser las más probables. Eso es bastante evidente, pero bueno, saber también que hay otras alternativas ecológicas o otras alternativas a la digitalización, otras alternativas a tener una Unión Europea diferente. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta más? ¿En casa? Os recuerdo que tenéis la mano, o tampoco vamos a forzar. Entonces, si queréis, cerráis, María y Gonzalo, ¿no? Bueno, también tenéis esta disyuntiva, ¿no? Bueno, igual que no es tan disyuntiva, o tenemos esta narrativa continuista neoliberal, igual con un rostro algo más humano, pero sin dejar liberal, o se puede ir construyendo una narrativa alternativa que nos lleve hacia otros escenarios. Os lo planteo así un poco para que vayamos cerrando y que deis vuestros pareceres. María. El micro. Sí, yo lo que quería poner un poco el acento es en, pues bueno, para emprender, yo sí estoy de acuerdo con emprender procesos de transición hacia otros modelos, ¿no? Económicos y, bueno, económicos y evidentemente, pues ecológicos y culturales y políticos. Y en ese sentido, pues también, pues desde donde estamos trabajando, pues el recuerdo histórico, ¿no? Por eso quería poner un poco de contexto, porque, bueno, sí que es verdad que la propuesta de la modernidad ha desarrollado modelos como el que he mencionado, ¿no? El capitalista. Sin embargo, creo que todavía nos queda revisar esas propuestas y sobre todo esa actitud crítica, ¿no? Es decir, cualquier modelo que se vaya a plantear creo que necesita, y aquí Gonzalo lo ha apuntado y una y otra vez, de análisis críticos. Es decir, necesitamos conocer contexto, necesitamos manejar datos y necesitamos criticar lo que no va bien. Y cuando me refiero a lo que no va bien, me refiero a lo que no va bien para la inmensa mayoría de las personas. No me refiero a lo que va bien para unos cuantos pocos y el capital, ¿no? Estoy hablando de las grandes mayorías. Y ya en estos términos, no solamente la vida en sus términos humanos, sino toda la vida en el planeta que hace parte de esa vida en la que estamos, ¿no? Entonces, por eso quería rescatar un poco la posibilidad, y aunque la desaprovechemos, que yo no sé qué será, pero la posibilidad del pensamiento crítico
de raíz ilustrada porque es raíz europea, ¿no? En este caso tendría que renunciar, eso sí, a la dominación y ahí recuperar el valor del verbo y declinar de la renuncia. Y recogiendo un poco un apunte a la última pregunta que ha planteado la alumna, el valor también incluso del concepto, ¿cómo era?, de austeridad, ¿no? Tenemos que aprender a recuperar qué es bueno en una austeridad, del término me refiero. ¿Qué es bueno? Sé que no son verbos muy populares, ¿no? Pero el de la renuncia también. Es decir, no sé si imaginar el fin del capitalismo es complicado, visto lo visto es muy complicado, e imaginar otras propuestas todavía lo es más, pero creo que el capitalismo está agotándose en cierto sentido. Es decir, hay un agotamiento, y lo ha señalado también Gonzalo, de las energías fósiles. El petróleo, el gas y otras tantas, bueno, y el gas incluso menos, pero el petróleo ya tiene, por así decir, y la presentación en el Senado el día 12 de un físico, que ahora no recuerdo su nombre, lo apuntó, tiene, por así decir, los días contados. Cuando digo días me refiero a, esos son variables que están ahí, pero que aunque sean días más tarde, tenemos que tener ya en cuenta. Y no quisiera caer en un, pues no sé cómo decir, en un optimismo o algo así, y apostar por la energía verde y por la apuesta digital sin tener en cuenta de dónde venimos, cuál es el sistema en el que estamos, cuál es el sistema en el que hemos aprendido a estar, pero eso significa también recuperar la posibilidad de imaginar otras maneras de estar en este mundo. Y bueno, yo sí creo que hay narrativas en las que podemos poner acento, en las que poner en valor también todas esas alternativas de vida que se están fraguando, que se están dando desde lo local, aunque sean escenarios globales, las alianzas que ha mencionado Gonzalo también público-comunitarias, y sí creo que hay opciones bueno, para saber qué es en lo que estamos y cómo podemos participar. Por eso, en cuanto a la conferencia sobre el futuro de Europa, conociendo todas las limitaciones que Europa tiene y más sus estructuras, creo que la participación ciudadana es importante en esta conferencia y en todos los foros, en algunos de los foros en los que podamos estar, pues para por lo menos decir que bueno, que de aquellos de aquellas propuestas y aquellos discursos de carácter transformador y emancipador, pues que han estado ahí, que siguen estando aquí y que bueno, que hay que recordarlos también, sobre todo para saber con todo lo que contamos también en la transformación. Perdón por la extensión. Gonzalo. Sí, no, únicamente pues coincidir en que la transformación energética, ecológica es un hecho, o sea, va a ocurrir sí o sí, ¿no? La digitalización es una realidad, ¿no? Necesitamos un debate muy fuerte de qué, cómo y cuánta digitalización, pero son las dos realidades, ¿no? Y yo creo que hay que asumir que hay que avanzar hacia allí, eso está clarísimo, ¿no? Pero yo creo que el debate, más que escarbando detrás de ese relato, donde debemos situar un poco el debate es en el modelo, en los protagonistas, digamos, de esas transiciones, ¿no? En qué dinámicas impulsan, ¿no? No podemos caer, yo creo que eso, precisamente, en pensar que manteniendo el modelo, la tecnología nos va a sacar de todos estos marasmos, ¿no? No va a ser así. Yo creo que esa mirada diferente es lo que tenemos que ver, ¿no? Y con respecto a la Unión Europea, un poco aterrizando esa cuestión, yo creo que es importante, pues como empezábamos, decir, no todo lo que viene a la Unión Europea per se es bueno, ¿no? También hay un alma mercantil y capitalista muy fuerte en la Unión Europea. Yo creo que incluso en estos momentos hasta ganadora con respecto a ese alma de las libertades. Y por tanto yo creo que lo mejor que puedo decir también a todos y todas es que cuando llegue algo de este capitalismo más sutil, verde y digital, y cuando llegue algo de la Unión Europea, simplemente pensarlo críticamente, que creo que es
lo mejor para intentar entender también qué hay detrás de todo eso. Pues muy bien, muchas gracias a las dos, también a David Hoyos, que nos podía haber hablado del pico del petróleo que ha salido, que él es un especialista también. Pero bueno, agradeceros porque yo creo que precisamente retomo casi las últimas palabras de Gonzalo, me sirve también para entender que desde el derecho también se puede aportar críticamente. Y bueno, desafortunadamente, pues las facultades de Derecho bueno, y la academia en general y las universidades, pues también no tenemos muchas veces o no damos muchos espacios a esas reflexiones críticas, ¿no? Porque parece que solo podemos aprender lo que hay que aprender y no podemos imaginar pues cómo pueden ser las cosas de otra manera y bueno, yo creo que esta charla pues nos ha contribuido mucho para esto, ¿no? Esta visión crítica, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Pues nos sirve también pues cuando estamos un poco imbuidos en el día a día, en las normas, en los procedimientos, en las competencias, entender que detrás pues hay ideas, ¿no? Y que son ideas para status quo o son ideas para la transformación social, ¿no? Y la importancia, bueno, no lo hemos dicho, pero bueno, en derecho hablamos más así, ¿no? De la lucha por los derechos o la lucha por el derecho, ¿no? Y bueno, y recuperar pues esa senda que parece que en estos últimos años, ¿no? Como antes María también nos ha descrito, pues parece que está retrocediendo. Pues nada, agradeceros también a las personas que habéis estado aquí hasta el final, como también a las que se han ido yendo poco a poco por los autobuses. Y también agradecer a las personas que nos habéis seguido desde vuestras casas o desde vuestros lugares de trabajo. Y bueno, pues ya plantearemos para futuras ocasiones pues algunos otros debates también en torno a lo que son los estudios europeos. Muchas gracias a David por la presentación, por este espacio de HUNE y a María y a Gonzalo por sus brillantes intervenciones. Y nada, David, ¿quieres decir agur? Agur. ¿O Iba a puedes hablar decir, del pico del petróleo, si quieres, ¿eh? no, el único apunte que podía dar, lo último que ha dicho María, ha hablado de una intervención de un físico en el Congreso, fue Antonio Turiel. Fue muy interesante esto y además ha publicado un libro hace muy poco que se llama Petrocalipsis, que recomiendo porque, bueno, al final pone de manifiesto un poco el problema de fondo que hay, ¿no? Y que probablemente es el gran problema que parece que sigue estando un poco detrás de todo. Pues bueno, yo he venido aquí a escuchar, ¿no? Y venía solo como en calidad de director de HUNE, pero bueno, me ha parecido interesantísimo todo lo que se ha comentado y creo además que uno de los temas que tenía identificados en HUNE para reflexión es el tema de los fondos europeos, porque me parece que es uno de los grandes temas que además merece especialmente que se abra un debate en la sociedad vasca porque es fundamental. Es fundamental cómo se utilizan y porque además en el momento en el que estamos va a marcar mucho por dónde vamos a salir de todas las crisis, ¿no? Entonces, yo creo que nos jugamos muchísimo en esto y como siempre, lo ha comentado también Gonzalo, ¿no? Las tendencias van a ser siempre al sálvese quien pueda y a reforzar a las grandes empresas y los problemas que tienen cuando probablemente el futuro debiera ir en otras direcciones y todas esas inercias pues va a ser muy difícil de luchar contra ellas, ¿no? O sea que, bueno, yo os aseguro que desde HUNE una de las primeras cosas que voy a plantear lo antes posible es este debate. Muy bien, pues nada, eskerrik asko eta aurreko arte, ¿vale? Bueno, agur. 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 Agur, eskerrik asko. Agur, agur. Agur. Bueno, agur también a los que estéis en casa y gracias.